Buenas tardes, hoy venimos a explicar los teoremas de superposición Thevenin y Norton. Nuestro grupo está conformado por Never de Jesús Hernández Alegría y mi persona, Ángel González Ruiz, de la materia de circuitos eléctricos, ingeniería de sistema, quinto semestre de la Universidad de Cartagena. Bueno, a continuación vamos a explicar el teorema de superposición. Este teorema nos permite analizar circuitos, o sea que para cuando tengas un circuito con diferentes entradas o fuentes de poder, nos ayuda a encontrar primero los valores de tensión en una posición de un circuito que tiene más de una fuente de tensión, y también nos ayuda a encontrar los valores de corriente en un circuito con más fuentes de tensión. Bueno, ahora vamos a explicar los pasos de aplicación del principio de superposición. El primer paso que encontramos es saber que el número de fuentes que veamos en un circuito, sean fuentes de corriente o de tensión, será igual al número de circuitos a realizar. O sea que el número de fuentes es igual al número de circuitos a realizar. Si hay 3 fuentes, tendremos 3 circuitos que vamos a realizar, y si tenemos 5 fuentes, pues también serían 5 circuitos que vamos a realizar. El segundo paso sería apagar la fuente de voltaje. Se apaga cuando se transforma en un cortocircuito. Y por último tenemos que las fuentes de corriente se reemplazan por un circuito abierto. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo que dice: calcular el circuito de la figura aplicando el circuito de la superposición. Aquí encontramos el primer circuito, que contiene los siguientes datos: 40 voltios, 2 amperios y 6 ohmios, la resistencia. Vamos a hallar la intensidad. Primero tenemos que apagar la fuente de tensión. Dice que, el camino más fácil es el lado corto del circuito. La corriente entonces buscará el camino más fácil. Este lado, 2 amperios, buscará ese cortocircuito. No puede pasar porque queda cero. Entonces no puede pasar porque es igual a 0. Entonces la intensidad 1 será igual a 0. Ahora vamos a apagar las fuentes de corriente. Aquí se aplica la ley de Ohm. Esta se realiza por circuitos abiertos. Si apagamos la fuente de corriente, esta se hace por medio de un circuito abierto. O sea, se elimina la fuente de tensión de tal manera que nos queda un circuito abierto, así como pueden ver ahí en la imagen. Entonces, aplicando la ley de Ohm, dice que la intensidad es igual voltaje sobre resistencia, y reemplazamos ya los valores, que serían 40 voltios y 6 ohmios. Es igual a 6.6 amperios. Ahora hacemos la suma algebraica de las intensidades. Entonces ahí, como pueden ver, reemplazamos y nos da por último la intensidad 5 amperios. A continuación vamos a ver el teorema de Thevenin, que es explicado por Never Hernández. El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de 2 terminales puede sustituirse por un circuito equivalente, formando por una fuente de tensión de voltaje Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin. Ejemplo: calcular el equivalente Thevenin del circuito de la figura esta. Hallamos la resistencia de Thevenin, así como muestra la figura, que nos va quedando en serie, y eliminamos el 2 mA, que es una fuente aquí que no nos va a afectar el circuito. Resistencia de Thevenin es igual a resistencia de Thevenin 1 más resistencia de Thevenin 2, reemplazando, que va dando 7
kiloohmios. Y luego buscamos el voltaje que nos va dando 8 voltios. Y luego vamos a buscar el voltaje total, así como lo encontramos en esta figura de circuito, pero recordando que este circuito se encuentra en una serie aditiva. Aquí reemplazamos que lo va dando 16 voltios. Y después, para finalizar, buscamos la intensidad, que es V1 más R1 más R2. Reemplazamos y lo va dando 1,77 miliamperes. Luego va a seguir el teorema de Norton. El teorema de Norton establece que el circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formando por una fuente de corriente de intensidad de Norton en paralelo con una resistencia de Norton. Ejemplo: calcular el equivalente de Norton en esta figura. Pero primero hay que recordar que la concordancia de Norton es lo contrario de la resistencia de Thevenin, si no me equivoco, o algo así. Primero que ya la resistencia de Thevenin reemplazamos y lo va dando 1,1 ohmios, y después hallamos la concordancia de Norton. Después buscamos la intensidad, que es igual a voltios sobre resistencia. Reemplazamos y lo va dando 2,5. Pero primero tenemos dando cuenta si cumple la siguiente condición, la intensidad de Norton, así en el circuito. Dando cuenta lo siguiente, que la intensidad de Norton, ¿por dónde pasa el circuito? Por aquí no puede pasar porque se encuentra con una resistencia. Se hace más difícil, pero por acá se hace fácil pasar. Entonces lo va dando 2,5 amperios. Así mostramos todo lo que encontramos durante todo este procedimiento, que es 2,5 amperios, que es la fuente, con un circuito de 1,1 ohmios. Aquí fue todo concluido esta tarde sobre el tema. Espero que este tema sea de totalmente agrado para ustedes. Gracias por su atención.